Intro. Confirmado por la IA, Inglaterra apoyó a Chile en la Guerra del Pacífico. La IA lo confirma. Lo dice la IA, y la IA no miente, la IA no tiene emociones para ofenderse por la verdad. Está confirmado, lo dicen miles de cálculos por segundo. No es una teoría conspiranoica como alegan los chilenos, es un hecho. El acto de negar la verdad por parte de Chile hoy ha muerto. Entonces preparémonos para lo que dice la IA a continuación. Pregunta a Gemini IA, la IA de Google. ¿Inglaterra ayudó indirectamente a Chile en la Guerra del Salitre? Si es la conclusión más aceptada, Inglaterra ayudó indirectamente a Chile en la Guerra del Pacífico o Guerra del Salitre 1879 a 1884, aunque oficialmente mantuvo la neutralidad y no envió tropas ni apoyo estatal directo. La ayuda se manifestó principalmente en el plano económico y comercial, donde los intereses privados británicos se alinearon con Chile. Intereses financieros y capital británico. El factor clave fue el salitre nitrato, un fertilizante y materia prima esencial para explosivos, cuyo mercado mundial era dominado por el Reino Unido. Acreedores perjudicados. Antes de la guerra, el gobierno de Perú implementó el estanco monopolio estatal y luego la expropiación de las salitreras en Tarapacá, perjudicando a numerosos capitalistas, muchos de ellos británicos y chilenos. Esto generó un resentimiento que favorecía un cambio en el control de la región. Financiamiento chileno. Aunque el gobierno británico no prestó dinero, las casas comerciales y bancos privados británicos como Baring Brothers, Duncan Fox y CO, y Gibbs y CO facilitaron créditos a Chile. Esto fue crucial para que Chile pudiera comprar armamento y financiar su logística de guerra. Deuda peruana. Perú tenía una gran deuda externa con acreedores europeos, principalmente británicos. Los inversores tenían poca confianza en que Perú pagaría, mientras que Chile era percibido como un país financiera y políticamente más estable. Tras la victoria chilena y la anexión de Tarapacá, el capital británico se apoderó del negocio del salitre, por ejemplo, con la figura de John Thomas North, asegurando el pago y la explotación. Armamento y logística. El poderío militar chileno, especialmente su marina, se basó en adquisiciones provenientes del Reino Unido. Superioridad naval. Los buques blindados chilenos Almirante Cochrane y Blanco Encalada, cruciales para el dominio marítimo, fueron construidos en astilleros británicos, equipados con cañones Armstrong y entregados antes de la guerra. Venta de material. Empresas británicas privadas vendieron a Chile mosquetes, artillería, municiones y telas para uniformes, permitiéndole equipar a su ejército de manera más moderna y rápida. En esencia, la estabilidad de Chile y la protección de las inversiones británicas en la región del salitre, frente al monopolio peruano, crearon un ambiente donde el capital privado británico operó de forma que favoreció decisivamente la capacidad financiera y militar chilena, sin que el gobierno de Su Majestad rompiera su política de neutralidad. Pregunta a Gemini IA, ¿Inglaterra apoyó indirectamente a Chile en la Guerra del Salitre? Sí, la evidencia histórica más sólida apunta a que Inglaterra apoyó indirectamente a Chile en la Guerra del Pacífico, 1879 a 1884, actuando bajo una fachada de neutralidad oficial. Este apoyo no provino del gobierno británico como tal, sino de la alineación de los poderosos intereses económicos y financieros privados británicos con Chile, lo que fue crucial para la victoria chilena. Intereses financieros y deuda. El factor determinante fue la industria del salitre nitrato y la deuda externa peruana. Acreedores perjudicados en Perú. Antes de la guerra, el gobierno peruano había intentado monopolizar la producción de salitre en Tarapacá, el estanco y posterior expropiación, perjudicando a numerosos dueños de bonos y a las empresas salitreras con fuerte capital británico y chileno. Confianza chilena. Los inversores y banqueros británicos veían a Chile como un país más estable y confiable financieramente que Perú, que estaba muy endeudado y con problemas para honrar sus compromisos. La victoria chilena era percibida como la mejor garantía para proteger y reactivar el negocio del salitre bajo condiciones favorables para el capital extranjero. Crédito y financiación. A pesar de la neutralidad oficial, los bancos y casas comerciales británicas como Baring Brothers y Duncan Fox y CO facilitaron crédito y préstamos a Chile, permitiéndole financiar las costosas compras de armamento y la logística de guerra. Suministro de armamento clave. Chile dependía en gran medida de proveedores militares europeos, y las empresas británicas fueron fundamentales. Supremacía naval.
los principales buques blindados de la flota chilena, el Almirante Cochrane y el Blanco Encalada, fueron construidos en astilleros británicos y equipados con cañones Armstrong antes del conflicto, otorgándole una ventaja naval decisiva. Venta de suministros. Empresas privadas continuaron suministrando a Chile fusiles, como el Martini Henry, municiones, carbón para la escuadra y otros pertrechos. Si bien el gobierno británico también decomisó algunos buques de guerra destinados a ambos bandos en cumplimiento de la neutralidad, el dominio naval chileno y su capacidad para sostener la guerra ofensiva en territorio enemigo se cimentó en gran parte con tecnología y financiación británica. En esencia, aunque no hubo un pacto secreto o apoyo militar directo de la corona, la infraestructura financiera y productiva del Imperio Británico favoreció abrumadoramente la capacidad de Chile para triunfar. Percepción de la época. Declaraciones de James Bland. El entonces secretario de Estado de Estados Unidos, James G. Bland, impulsó la idea de que Chile era un instrumento de Inglaterra para reducir la influencia comercial de Estados Unidos, llegando a declarar que era una guerra de Inglaterra contra Perú y Chile el instrumento. Esta postura ayudó a cimentar la creencia en la ayuda inglesa. Pregunta a Gemini IA. ¿Destacados personajes históricos chilenos con linaje británico? Figuras históricas con linaje británico. Ambrosio O'Higgins y Bernardo O'Higgins. Ambrosio O'Higgins, irlandés, aunque al servicio de la corona española, fue un destacado gobernador colonial y virrey del Perú. Aunque no era chileno de nacimiento, es el padre de Bernardo O'Higgins Riquelme, considerado el padre de la patria y director supremo de Chile, una figura central en la independencia. Su padre, Ambrosio, era de ascendencia irlandesa, un componente de las Islas Británicas. Bernardo se educó de hecho en Inglaterra. Lord Thomas Cochrane. Lord Thomas Cochrane, escocés, fue un almirante y marino fundamental en la independencia de Chile. Se le atribuye la organización de la Primera Escuadra Nacional de Chile, desempeñando un papel decisivo en la expulsión de las fuerzas realistas y en las campañas marítimas para la liberación del Pacífico. Juan Mackenna. Juan Mackenna, irlandés, fue un militar e ingeniero que sirvió a la corona española y luego se unió a la causa independentista. Fue un colaborador cercano de Bernardo O'Higgins y es conocido por su rol en la defensa de Chile y su importante legado en la planificación e ingeniería militar. Carlos Condell. Carlos Condell de la Aza fue un héroe de la Guerra del Pacífico y un destacado marino. Su linaje incluye antepasados británicos. Es célebre por su participación como comandante de la goleta Covadonga en el combate naval de Punta Gruesa, un evento clave para Chile. Alberto Blest Gana. Alberto Blest Gana fue un influyente novelista y diplomático. Es considerado uno de los padres de la novela realista en Chile. Su apellido Blest es de origen inglés. Entre sus obras más conocidas se encuentra Martín Rivas. Algunos apellidos y familias de origen británico o con fuertes lazos con el Reino Unido que se destacaron en la élite chilena son Edwards, una de las familias más prominentes, con una gran influencia en la banca, los medios de comunicación y la política. Su origen se remonta al británico George Edwards Brown, que llegó a Chile a finales del siglo XVIII. Mac_MC_, familia de origen escocés que se integró a la vida política y profesional de Chile. Waddington, familia que tuvo presencia en el ámbito empresarial, especialmente en el comercio. Blackmore, si bien Harold Blackmore es un historiador conocido por sus estudios sobre la relación chileno-inglesa, gobierno chileno y salitre inglés, su apellido y el de otras familias demuestran la presencia e influencia británica en el país. Pregunta Copilot IA, la IA de Microsoft, la IA más favorable a Chile. ¿Quizás por contratos de Microsoft con Chile? ¿Inglaterra ayudó indirectamente a Chile en la Guerra del Salitre? Respuesta breve, Inglaterra no intervino oficialmente ni de manera directa en la Guerra del Pacífico, 1879-1884. Sin embargo, hubo una fuerte presencia de intereses británicos en la región, especialmente en el comercio del salitre, lo que alimentó el mito de que apoyaron a Chile. En realidad, se trató más de una influencia económica y diplomática que de una intervención militar formal. La tercera, Diario de Chile. Contexto de la Guerra del Pacífico. La guerra enfrentó a Chile contra Perú y Bolivia por el control de las riquezas del salitre en el desierto de Atacama.
El salitre era un recurso estratégico para la agricultura europea, fertilizantes y para la industria bélica, pólvora. Gran Bretaña, como potencia mundial, tenía grandes inversiones en compañías salitreras y comerciales en Chile y Perú. Influencia real de Inglaterra. Neutralidad oficial. El gobierno británico mantuvo una postura neutral, evitando comprometerse en el conflicto. La tercera, Diario de Chile. Intereses económicos. Empresas británicas tenían inversiones en la industria salitrera, lo que las llevó a favorecer la estabilidad en Chile, país que ofrecía mejores condiciones para el comercio. Apoyo indirecto. Inglaterra vendió armamento y barcos a Chile, pero esto fue parte del comercio internacional, no de una alianza formal. Diplomacia. Londres presionó para que se respetaran los intereses de sus ciudadanos y empresas, pero no se involucró militarmente. Conclusión. Inglaterra no intervino oficialmente en la Guerra del Pacífico, pero su influencia económica y comercial fue significativa. El mito de que apoyó directamente a Chile surge de la coincidencia de intereses. Chile ofrecía un marco más seguro para las inversiones británicas, mientras que Perú y Bolivia tenían economías más inestables. En otras palabras, Inglaterra favoreció indirectamente a Chile por razones económicas, no por una decisión política o militar formal. Pregunta a ChatGPT IA. ¿Inglaterra apoyó indirectamente a Chile en la Guerra del Salitre? Sí, Gran Bretaña e Inglaterra no participó oficialmente en la Guerra del Pacífico 1879-1884, pero dio un apoyo indirecto a Chile, principalmente a través de factores económicos, diplomáticos y tecnológicos. Aquí te explico de manera clara cómo ocurrió. ¿En qué consistió el apoyo indirecto británico a Chile? 1. Intereses económicos británicos en el salitre. La mayor parte de las empresas que explotaban el salitre en el desierto de Atacama eran británicas o tenían fuerte capital inglés. Estas compañías estaban en territorios que Bolivia y Perú administraban, pero que durante la guerra quedaron bajo control chileno. Gran Bretaña tenía interés en estabilidad y protección de esas inversiones, algo que favorecía a Chile, cuya ocupación militar garantizaba continuidad productiva. 2. Proveedores británicos de armamento y barcos. La Armada chilena poseía buques construidos en Inglaterra, como el Blanco Encalada y el Almirante Cochrane. Durante la guerra, Chile pudo comprar armas y municiones en el mercado británico, gracias a su solidez económica y a la simpatía de empresarios ingleses. Perú intentó adquirir el Huáscar II y otros barcos en astilleros británicos, pero fuertes presiones diplomáticas impidieron esas ventas. 3. Neutralidad flexible. Aunque Gran Bretaña declaró neutralidad en la práctica, cerró el paso a adquisiciones peruanas. Permitió que Chile siguiera accediendo a suministros y créditos. Esta neutralidad asimétrica benefició claramente a Chile. 4. Apoyo mediático y diplomático. La prensa británica tendía a mostrar a Chile como un país más estable, organizado y confiable. Las autoridades británicas mantuvieron mejores relaciones con Santiago que con Lima o La Paz, especialmente tras los problemas con el impuesto boliviano al salitre de 1878. Conclusión. Inglaterra no intervino militarmente, pero sí brindó apoyo económico, logístico y político indirecto que fortaleció la posición chilena durante la Guerra del Pacífico. Este respaldo no fue necesariamente un plan explícito a favor de Chile, sino el resultado de intereses económicos británicos y decisiones diplomáticas que terminaron favoreciendo al lado chileno. Pregunta a DeepSeek IA, la IA de China. ¿Inglaterra intervino indirectamente en la Guerra del Salitre a favor de Chile? Sí, Inglaterra tuvo un papel indirecto en la Guerra del Pacífico, también conocida como la Guerra del Salitre, que se desarrolló entre 1879 y 1884, en la que Chile se enfrentó a una alianza de Perú y Bolivia. La intervención británica se manifestó principalmente a través de intereses económicos y comerciales. Inglaterra tenía un fuerte interés en los recursos naturales del salitre, especialmente porque este mineral era una materia prima crucial para la producción de fertilizantes y explosivos. Durante el conflicto, Chile recibió apoyo logístico y financiero, que se puede considerar una forma de intervención indirecta.
Los británicos también apoyaron a Chile en términos de armamento y en la provisión de buques de guerra, mientras que las empresas británicas tenían grandes inversiones en el salitre chileno. Además, Inglaterra buscaba debilitar a Perú, un país con el que tenía rivalidades en la región y que podría haber representado un obstáculo para sus propios intereses comerciales. Al favorecer a Chile, Inglaterra ayudó a que este país consolidara su control sobre el desierto de Atacama y los recursos de salitre, que fueron cruciales para el crecimiento económico chileno en las décadas siguientes. En resumen, aunque Inglaterra no participó directamente en la guerra, su intervención indirecta fue significativa y estuvo motivada por intereses económicos y geopolíticos. Pregunta Alecha Tía, la IA francesa de Mistral, la IA más libre y con menos censura. ¿Inglaterra ayudó indirectamente a Chile en la guerra del salitre? Sí, Inglaterra tuvo una influencia indirecta significativa en la Guerra del Pacífico, 1879 a 1884, también conocida como la Guerra del Salitre, aunque no participó militarmente. Su apoyo a Chile se dio principalmente a través de intereses económicos, tecnológicos y diplomáticos. 1. Inversión británica en el salitre. El salitre, nitrato de sodio, era un recurso clave para la agricultura europea, especialmente como fertilizante y para la producción de explosivos. Empresas británicas controlaban gran parte de la industria salitrera en el desierto de Atacama, zona en disputa entre Chile, Bolivia y Perú. El gobierno británico tenía interés en que Chile, el país con mayor estabilidad política y capacidad militar en la región, dominara la producción y exportación del salitre, asegurando así el suministro a Europa. 2. Apoyo financiero y logístico. Préstamos y créditos. Bancos británicos financiaron a Chile durante la guerra, permitiéndole adquirir armas, barcos y suministros. Tecnología militar. Chile compró barcos de guerra modernos a astilleros británicos, como los blindados Almirante Cochrane y Blanco Encalada, que fueron decisivos en el conflicto. Infraestructura, ferrocarriles y puertos en la zona del salitre, construidos con capital británico, facilitaron el transporte de tropas y recursos chilenos. 3. Neutralidad diplomática favorable. Aunque oficialmente neutral, el gobierno británico tendió a favorecer a Chile. La flota británica en el Pacífico protegía los intereses comerciales de sus ciudadanos, lo que indirectamente beneficiaba a Chile, ya que la mayoría de las empresas salitreras eran británicas y operaban en territorio chileno o en zonas bajo control chileno durante la guerra. 4. Presión sobre Perú y Bolivia. Inglaterra desincentivó a otros países europeos, como Francia o España, de apoyar a Perú o Bolivia, aislando diplomáticamente a estos últimos. Conclusión. Inglaterra no combatió, pero su apoyo económico, tecnológico y diplomático fue crucial para la victoria chilena, ya que Chile dependía en gran medida del capital y la tecnología británica para sostener su esfuerzo bélico. Pregunta Alecha Tía. ¿Hubo sabotaje chileno en Guerra del Pacífico hacia Perú? Sí, durante la Guerra del Pacífico 1879-1884, Chile realizó acciones de sabotaje y espionaje contra Perú, aunque no siempre fueron masivas o sistemáticas como en guerras modernas. Estas acciones buscaban debilitar la capacidad militar, logística y moral del enemigo. Aquí algunos ejemplos y contextos clave. 1. Sabotaje a infraestructura y comunicaciones. Ferrocarriles. Chile sabotearon vías férreas peruanas para dificultar el transporte de tropas y suministros. Por ejemplo, durante la campaña de Lima, se destruyeron tramos del ferrocarril entre Lima y el interior para aislar la capital. Telégrafos. Se cortaron líneas telegráficas para interrumpir las comunicaciones entre las ciudades y el mando militar peruano. 2. Espionaje y desinformación. Agentes chilenos operaban en Lima y otros puntos clave, recolectando información sobre movimientos de tropas, defensas y planes peruanos. Prensa y propaganda. Chile difundió noticias falsas y panfletos para desmoralizar a la población y a las tropas peruanas, exagerando derrotas o dividiendo a la opinión pública. 3. Sabotaje a buques y arsenales. Buques peruanos. Antes de la guerra, Chile intentó comprar o sabotear barcos que Perú pretendía adquirir en Europa. Arsenales. Hubo intentos de infiltrar espías en arsenales peruanos para obtener información o sabotear municiones. 4. Acciones de inteligencia naval.
La Armada chilena interceptaba comunicaciones y movimientos de barcos peruanos, lo que permitió emboscadas como la captura del Huáscar. Contexto. Estas acciones no eran exclusivas de Chile. Perú también intentó sabotear y espiar a Chile, pero con menos éxito debido a la superioridad naval y logística chilena facilitada por Inglaterra. Pregunta Alecha Tía. ¿Chile bloqueó compras militares peruanas? Sí, Chile no solo bloqueó los puertos peruanos, sino que también impidió que Perú comprara armas y suministros militares en el extranjero durante la Guerra del Pacífico, 1879-1884. Este bloqueo fue tanto naval como económico-diplomático, y tuvo un impacto decisivo en el desarrollo del conflicto. ¿Cómo lo logró Chile? 1. Bloqueo naval. Chile dominó el mar tras la batalla de Angamos, 8 de octubre de 1879, donde capturó el monitor Huáscar. Con el control del Pacífico, la Armada chilena interceptó barcos que intentaban llevar armas y pertrechos a Perú, especialmente en puertos como el Callao. 2. Presión diplomática y económica. Chile ejerció influencia en Europa y Estados Unidos para evitar que Perú comprara armas. Empresas británicas y otras europeas, temiendo represalias chilenas o la pérdida de negocios, limitaron las ventas a Perú. Chile también compró o incautó barcos y cargamentos destinados a Perú, incluso en puertos neutrales. 3. Intervención en contratos y envíos. Perú intentó comprar armas en Europa y Estados Unidos, pero muchos cargamentos fueron interceptados o cancelados por presión chilena. Por ejemplo, Chile logró que el gobierno británico impidiera la salida de buques peruanos desde puertos británicos. Impacto. Perú quedó en desventaja logística y militar, lo que contribuyó a su derrota en batallas terrestres como San Juan y Miraflores, 1881. La falta de municiones, rifles y artillería fue crítica para las fuerzas peruanas. En resumen, Chile no solo bloqueó los puertos peruanos, sino que también impidió que Perú adquiriera armamento en el extranjero, asfixiando su capacidad de defensa. ¿Hubo inteligencia británica en la Guerra del Salitre? Es muy probable, pero no en la forma de agentes 007, sino como redes de informantes, cónsules, comerciantes y oficiales navales que reportaban a Londres. Aquí los puntos clave. 1. Presencia de agentes y cónsules. Los cónsules británicos en Valparaíso, Lima y La Paz eran una fuente constante de información para el Foreign Office. Oficiales navales británicos, bajo la excusa de protección a los intereses comerciales, monitoreaban los movimientos de las flotas y ejércitos en conflicto. Empresarios y ejecutivos de las compañías salitreras, muchos británicos, actuaban como ojos y oídos de Londres. 2. Interés estratégico. El salitre era un recurso clave para la industria británica, fertilizantes y explosivos. El almirantazgo británico seguía de cerca cualquier conflicto que pudiera afectar el comercio marítimo en el Pacífico. 3. Espionaje naval. La Royal Navy tenía una fuerte presencia en la región. Buques británicos patrullaban la costa sudamericana, recabando información sobre las flotas de Chile, Perú y Bolivia. Se sabe que oficiales británicos asesoraron informalmente a la Armada de Chile, aunque no hay evidencia de que lo hicieran como agentes encubiertos del gobierno. 4. Documentos y testimonios. Archivos del Foreign Office y del almirantazgo de la época muestran informes detallados sobre el desarrollo de la guerra, movimientos de tropas y el estado de las economías beligerantes. Algunos historiadores señalan que agentes británicos ayudaron a Chile a obtener información sobre las defensas peruanas. 5. ¿Operaciones encubiertas? No hay pruebas de operaciones clandestinas a gran escala como las del siglo XX, pero sí de inteligencia pasiva, recolección de datos, análisis de prensa local y sobornos a informantes. El objetivo principal era proteger los intereses económicos británicos, no necesariamente decidir el resultado de la guerra. En resumen, no hubo un MI6 organizado como hoy, pero sí una red de inteligencia informal y muy efectiva, compuesta por diplomáticos, militares y hombres de negocios. Es casi seguro que la inteligencia británica estuvo omnipresente en el conflicto, aunque su rol fue más de observación y protección de intereses que de intervención directa. ¿Inglaterra aún no ha desclasificado informes relacionados a la Guerra del Salitre? Sí, es muy probable.
El Reino Unido tiene una política de desclasificación gradual de documentos históricos, pero muchos archivos relacionados con inteligencia, intereses económicos y diplomacia del siglo XIX siguen restringidos o solo parcialmente accesibles. Aquí los motivos y el contexto. 1. Política de desclasificación británica. Los documentos del Foreign Office, el almirantazgo y los servicios de inteligencia más antiguos, como los informes de los cónsules o agentes navales, se liberan después de 50 a 100 años, pero algunos permanecen clasificados y se considera que su divulgación podría dañar intereses nacionales o relaciones internacionales. El National Archives, Kew, alberga millones de documentos, pero no todos están digitalizados ni disponibles para el público. 2. Intereses en juego. Reputación histórica. Reconocer un apoyo encubierto a Chile podría ser incómodo para el gobierno británico, especialmente si se demostrara que sus acciones contribuyeron a la derrota de Perú y Bolivia, países con los que mantiene relaciones diplomáticas y comerciales. Intereses económicos, empresas británicas o sus sucesoras podrían verse afectadas si se revelara que sus antecesoras jugaron un papel activo en el conflicto, especialmente en la explotación del salitre y la venta de armas. 3. Casos conocidos de retención. Documentos sobre el papel de bancos británicos como Baring Brothers en el financiamiento de la guerra podrían seguir bajo reserva si se considera que afectan la imagen de instituciones financieras aún existentes. Informes de inteligencia naval o militar que detallen asesoramiento táctico o espionaje a favor de Chile podrían no haber sido desclasificados para evitar tensiones con Perú y Bolivia. 4. Ejemplos de secretismo histórico. El Reino Unido ha retenido archivos sobre otros conflictos del siglo XIX y XX, como la Guerra de las Malvinas o su rol en Oriente Medio, por décadas, incluso después del plazo legal de desclasificación. En 2013 se desclasificaron documentos sobre la Guerra Fría, pero muchos del siglo XIX siguen en revisión, o solo accesibles con restricciones. 5. ¿Qué podría haber en esos archivos? Pruebas de financiamiento encubierto a Chile. Comunicaciones entre cónsules y el Foreign Office que revelen sesgo o manipulación informativa. Informes de inteligencia naval sobre movimientos de flotas o planes de batalla. Detalles sobre presiones diplomáticas a otros países para que no apoyaran a Perú o Bolivia. Conclusión: es plausible que existan documentos aún clasificados, especialmente si contienen información que podría ser usada para demandas internacionales, reparaciones históricas o dañar la imagen de instituciones británicas. La desclasificación total suele depender de presiones académicas, periodísticas o cambios en la política de transparencia. Epílogo. ¿Ahora qué van a decir chilenos? ¿Que lo que dice la IA es un mito peruano? ¿Que lo que dice la IA es una teoría conspiranoica peruana? Facta non verba. Hechos no palabras. Y los hechos dicen más que las palabras y la propaganda chilena. Hechos como la ayuda chilena a Inglaterra en la guerra de Malvinas contra Argentina, traicionando a toda Latinoamérica de librarse finalmente del colonialismo europeo. ¿Devolviendo favores a los ingleses? ¿Es Chile feliz de ser una colonia inglesa? Ni los estadounidenses. ¿Los chilenos se creen los más vivos del barrio? ¿Quién les ha dicho que lo son? Isaac Newton fue inglés, no chileno. ¿Se creen genios ingleses porque tienen una diminuta gota de sangre inglesa? Toda la tecnología que tienen es copia de la tecnología inglesa, si no seguirían como, con todo respeto, humildes mapuches. ¿Qué han inventado? ¿No han copiado el pisco, la cueca o marinera, el suspiro a la limeña, la lúcuma, la chirimoya, etc., todas invenciones peruanas? Entonces, ¿dónde está su genio que dicen tener? Perú tiene más medallas de oro en matemáticas y que Chile, 7-0. No importa cuánta tecnología copien. Como decían los antiguos sabios, lo que natura no da. Salamanca no presta, la universidad no presta. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda, aunque chileno Picunche se vista de seda inglesa, Picunche se queda. La actitud de Chile con sus vecinos siempre ha sido como la de ese niño bully que se pone bravucón, porque sabe que tiene a papi grande inglés para cuidarle las espaldas de represalias bien merecidas. Su actitud petulante sale en cada barra brava de fútbol internacional. ¿Por aquí pasó el campeón de América? Ni Argentina ni Brasil son así. ¿Siempre vencedor, jamás vencido? No. Nada es para siempre. Todo es transitorio, dice el universo.
¿Complejo de agente 007 versión económica? Aunque los chilenos digan que tienen 0.1% de sangre inglesa y se crean los más vivos del barrio. No lo son. Siempre hay alguien mejor. Dios es el más sabio. La IA no puede mentir, porque no comprende que las verdades que lanza ofenden a las emociones chilenas, porque la IA no tiene emociones. La IA no sabe mentir. Bien jugado, pero no se puede tapar el sol con un dedo para siempre. Se descubrió la farsa chilena. La moraleja. El costo de la lección fueron miles de vidas perdidas en la guerra del Pacífico, más la ruina material y moral. Pero hoy aprenderemos la lección. Chile ha sido nuestro mejor maestro. La moraleja es: ya lo dijo en su tiempo el presidente Ramón Castilla, si Chile compra una nave, el Perú debe comprar dos, sabiendo que Chile hará lo imposible para que Perú no lo haga, hasta comprando militares peruanos en pobreza o políticos y empresarios traidores. Pero el Perú no debe aspirar a superar a Chile, debe aspirar a superar a Brasil. Así automáticamente estaría superando a Chile. Perú es más pequeño que Brasil, pero así como Japón siendo pequeño llegó a igualar a Estados Unidos, el Perú también podrá igualar a Brasil si se lo propone, aunque deba trabajar por 10 y en el trabajo los peruanos se parecen a los japoneses y chinos. Igualando a Brasil, automáticamente se estaría superando a Chile. Si Chile tiene una HB3, hipótesis vecinal 3, el Perú debe tener una HB5, hipótesis vecinal 5, porque más vale prevenir que lamentar y hombre precavido vale por 1000. Además, el Perú debe rediseñar la DINI, Dirección Nacional de Inteligencia, para hacerla más eficiente al estilo Mossad y MSS de China, crear un nuevo SIN, Servicio de Inteligencia Nacional, y crear un nuevo GEIN, Grupo Especial de Inteligencia de Élite, tanto para asuntos internos como externos. Ya sabemos que Chile nos espía, no es ningún secreto, por lo que tan buenos espías no son si se dejan saber. Ya sabemos que nos espían, pero para vivo, vivo y medio. Debemos crear una división de contraespionaje real y virtual. La moraleja final es: si Chile se apoya en una potencia como Inglaterra, el Perú debe apoyarse en otra. Punto final.